El mundo que conocemos hoy está lleno de antiguos misterios, civilizaciones que han desaparecido de las páginas de la historia. Estas culturas perdidas tienen secretos esperando ser descubiertos, historias esperando ser contadas. Únase a nosotros en un viaje, mientras exploramos historias olvidadas de civilizaciones antiguas perdidas. Nuestra primera parada nos lleva a la antigua ciudad de Atlantis, una isla legendaria que se cree que existió hace miles de años. Se decía que la Atlántida, descrita por el filósofo griego Platón, era una civilización muy avanzada que prosperó antes de su destrucción prematura. A pesar de numerosas teorías y especulaciones, la ubicación exacta de la Atlántida sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. Avanzando en el tiempo, profundizamos en el enigmático mundo de la civilización del Valle del Indo. Floreciendo alrededor de 2500 BCE, esta sociedad antigua desarrolló la planificación urbana impresionante y sistemas de alcantarillado avanzados, evidencia de una civilización altamente organizada. Sin embargo, mucho sobre la civilización del Valle del Indo sigue siendo un rompecabezas. Con la ausencia de jeroglíficos descifrados, solo podemos imaginar las historias ocultas dentro de su guión antiguo. Nuestra próxima historia olvidada nos lleva al reino perdido de Kush. Situado en lo que hoy es Sudán, el reino de Kush surgió como una civilización poderosa alrededor de 2000 BCE. Ocupando una posición estratégica entre Egipto y Nubia, Kush jugó un papel importante en las rutas comerciales del mundo antiguo. Sin embargo, a medida que se desarrollaba la historia, Kush se desvaneció gradualmente de la prominencia, dejando solo restos de su pasado una vez glorioso. Aventurándonos más al este, descubrimos los secretos de la civilización olmeca. Floreciendo en lo que hoy es el México moderno, los olmecas son considerados una de las primeras civilizaciones de las Américas. Conocidos por sus colosales cabezas de piedra y sus intrincadas figuras de jade, los olmecas dejaron un rico legado artístico. A pesar de su influencia en las culturas mesoamericanas posteriores, los verdaderos orígenes y el destino final de la civilización olmeca siguen envueltos en misterio. Nuestro viaje a través de historias olvidadas ahora nos lleva a la antigua ciudad de Cahokia, escondida en el corazón de América del Norte. Flanqueado por el río Mississippi, Cahokia fue una vez el asentamiento precolombino más grande al norte de México, con una población de hasta 20.000 personas. Sus monumentales montículos de tierra y su sofisticada planificación urbana insinuaban una sociedad compleja que prosperó durante siglos antes de desaparecer de la historia. Desde los desiertos del Perú, descubrimos los misterios de la civilización nazca. Conocidos por sus increíbles geoglifos grabados en el suelo del desierto, el pueblo nazca creó inmensos dibujos, visibles solo desde arriba. El propósito y la importancia de estos geoglifos siguen siendo un tema de debate entre los arqueólogos, haciendo de Nazca un capítulo cautivador y desconcertante en la historia de las civilizaciones antiguas. Mientras navegamos a través del Mediterráneo, llegamos a la isla de Creta para explorar los restos de la civilización minoica. Llamado así por el legendario rey Minos, los minoicos florecieron durante la Edad del Bronce, dejando atrás palacios adornados con frescos vibrantes, y un guión escrito conocido como Lineala. Sin embargo, el repentino colapso de la civilización minoica, a menudo vinculada a la actividad volcánica en la cercana isla de Santorini, dejó a los arqueólogos desconcertados e intrigados. Nuestra última parada en este viaje a través de historias olvidadas nos lleva a la antigua ciudad de Petra, ubicada dentro de los acantilados de arenisca del actual Jordán. Talladas en la roca, las impresionantes ruinas de Petra cuentan la historia de una civilización una vez próspera, los nabateos. Su intrincada arquitectura y dominio de la gestión del agua mostraron sus habilidades avanzadas de ingeniería. Sin embargo, como los nabateos desaparecieron de la historia, su ciudad quedó olvidada hasta su redescubrimiento en el siglo XIX. Los cuentos de estas antiguas civilizaciones perdidas ofrecen vislumbres del rico tapiz de la historia humana. Cada uno ha dejado fragmentos de sus historias, esperando ser reconstruidos por mentes curiosas. A medida que profundizamos en los anales del tiempo, innumerables otras historias olvidadas esperan ser exploradas, recordándonos la intrincada red de culturas que han dado forma a nuestro mundo. Únase a nosotros la próxima vez mientras profundizamos en los misterios de otras historias olvidadas del pasado, iluminando las fascinantes civilizaciones que el tiempo ha olvidado. A medida que nuestro viaje a través de las historias olvidadas de civilizaciones antiguas perdidas continúa, nos encontramos viajando al antiguo reino de Aksum. Ubicada en la actual Etiopía y Eritrea, Aksum era una formidable potencia comercial, y una de las 4 civilizaciones más grandes de su tiempo. Su riqueza e influencia se extendieron a tierras lejanas, con monedas de aksumite encontradas hasta India y China.
Aunque el reino declinó en el 7 siglo CE, el legado de Aksum vive en las ruinas impresionantes y obeliscos imponentes que salpican el paisaje. Desde África, cambiamos nuestro enfoque a la antigua ciudad de Palmira, situada en el corazón del desierto sirio. Que data del 2 milenio BCE, Palmira se convirtió en un floreciente centro urbano famoso por sus rutas comerciales que conectaban el Imperio Romano con el este. Su mezcla de influencias romanas, griegas y persas creó un tapiz cultural único, ejemplificado por estructuras como el icónico Templo de Bel. Trágicamente, el surgimiento de ISIS en los últimos años llevó a la destrucción de muchas estructuras antiguas en Palmira, una pérdida desgarradora para nuestro patrimonio compartido. Al cruzar el Océano Atlántico, exploramos los misterios de la civilización precolombina conocida como Moche. Floreciendo en la costa norte de Perú entre los siglos I y 8 CE, el Moche dejó un rico legado artístico y arqueológico. Sus magníficas pirámides de adobe, cerámica elaborada y metalistería intrincada proporcionan información invaluable sobre sus prácticas sociales, políticas y religiosas. A través de los descubrimientos arqueológicos en curso, juntamos fragmentos de la narrativa olvidada de los Moche, grabándolos para siempre en los anales de la historia. Desde las Américas, nos aventuramos a la antigua ciudad de Nan Madol en Micronesia. Construido en una serie de pequeñas islas artificiales, Nan Madol representa una de las mayores maravillas de ingeniería del mundo. El sitio sirvió como el centro político y religioso de la dinastía Saudeleur del siglo XII al XVII CE. Sus enormes estructuras de piedra, canales y su intrincada arquitectura de basalto reflejan una sociedad altamente centralizada y avanzada. Sin embargo, el declive de Nan Madol sigue siendo un misterio, envuelto en el paso del tiempo y la ausencia de registros escritos. Nuestra exploración de las civilizaciones antiguas perdidas nos lleva ahora a la civilización de los hititas en Anatolia, la Turquía moderna. Floreciendo en la Edad de Bronce tardía, los hititas establecieron un vasto imperio que rivalizaba con los poderosos imperios de Egipto y Mesopotamia. Su dominio de la guerra de carros y sofisticados sistemas legales los distinguen como una de las civilizaciones más formidables del mundo antiguo. A pesar de su influencia y dominio, los hititas se desvanecieron gradualmente en la oscuridad, dejando atrás ruinas e inscripciones que dan testimonio de su otrora gran civilización. Continuando nuestro viaje, entramos en el reino del misterioso Imperio Jemer, centrado en lo que hoy es la Camboya moderna. Del 9 al 15 siglos CE, el Imperio Jemer floreció, dejando atrás el impresionante complejo de templos de Angkor Wat. La intrincada arquitectura, las intrincadas tallas y los extensos sistemas hidráulicos demuestran la destreza de ingeniería y la habilidad artística del pueblo Jemer. Sin embargo, a medida que el imperio declinó, y finalmente fue absorbido por las potencias vecinas, los secretos de su ascenso y caída permanecen velados en las brumas del tiempo. Nuestra próxima historia olvidada nos lleva al antiguo reino de Champa en el actual Vietnam. Floreciendo del 2 al 19 no siglo CE, Champa fue pesadamente bajo la influencia de cultura india e hinduismo. Las joyas arquitectónicas del reino, como los templos de mi hijo, hablan de la grandeza y devoción espiritual de su pueblo. Con el tiempo, Champa enfrentó la presión de los reinos vecinos, y su declive se aceleró por la invasión del Estado vietnamita. Hoy en día, los restos de la una vez gran civilización de Champa son apreciados como un testimonio de su rica herencia. Transición a Europa, descubrimos la historia de la misteriosa civilización etrusca. Prosperando en la antigua Italia del 9 al 2 siglo BCE, los etruscos eran hábiles artesanos, comerciantes y marinos. Su arte distintivo, notable metalurgia y sofisticada planificación urbana dejaron una marca indeleble en la península italiana. Sin embargo, eclipsada por el surgimiento de Roma, la civilización etrusca desapareció gradualmente, dejando solo fragmentos de su cultura avanzada y su lenguaje enigmático. Cambiando nuestro enfoque a la isla de Sicilia, exploramos la historia olvidada de la antigua ciudad de Selinunte. Fundado por colonos griegos en el 7 siglo BCE, Selinunte prosperó como una potencia principal en el Mediterráneo. Sus majestuosos templos, como el Templo de Hera y el Templo de Zeus, mostraron el brillo arquitectónico de sus constructores. Sin embargo, la ciudad encontró un destino trágico durante la invasión de Carthaginian en el 5 siglo BCE, dejando atrás ruinas que hacen eco con los susurros de una civilización perdida. Nuestra última parada en este fascinante viaje a través de historias olvidadas nos lleva a la antigua ciudad de Caral en el Perú moderno. Como una de las ciudades más antiguas de las Américas, Caral se remonta a más de 4000 años, anterior al surgimiento del Imperio Inca. Su compleja planificación urbana, pirámides monumentales y evidencia de prácticas agrícolas avanzadas desafían nuestra comprensión de las civilizaciones antiguas. La importancia de Caral como centro de innovación,
y cultura resalta la vasta profundidad de la historia humana que se extiende más allá de las conocidas narrativas del pasado. Las historias de estas antiguas civilizaciones perdidas no son más que fragmentos de un vasto tapiz tejido por los esfuerzos y experiencias de la humanidad. A medida que continuamos descubriendo sus historias olvidadas, obtenemos una comprensión más profunda de nuestro pasado compartido, y la intrincada red que nos conecta a todos. El viaje para explorar y desentrañar los misterios de estas civilizaciones está en curso, ofreciendo infinitas oportunidades para descubrir nuevos cuentos y ampliar nuestro conocimiento del mundo que nos precedió. Únase a nosotros la próxima vez mientras nos embarcamos en nuevas aventuras en las historias olvidadas de civilizaciones antiguas perdidas, revelando los secretos que yacen enterrados bajo las arenas del tiempo.